Haciendo eco, por cierto, y de forma espontánea, porque eso no está en nuestro bosquejo, y debo advertir para los que son predicadores, no es que la espontaneidad sea lo correcto, lo mejor es siempre la planificación, porque la planificación grita que pasamos tiempo a solas con el Señor orando y estudiando la Biblia, pero esta vez creo que la espontaneidad va a servir en honor a la temática del capítulo que vamos a estudiar, así que la pregunta tal es, ¿cómo supiste que el Señor te había llamado para esto? Y mi pregunta es porque supongo que alguna vez tuviste dudas si esto era lo tuyo o no. Sí, perdónenme, pero no está en el bosquejo, yo soy algo tartamudo. Entonces, ¿cómo supe de mi llamado? ¿Cómo estoy seguro de mi llamado? ¿Sí? Lo que sucede es de que cuando yo era pequeño, yo recuerdo que me gustaba enseñar. Me gustaba, tengo una pasión por enseñar cualquier cosa. Me acuerdo que cuando estaba pequeño y me enseñaste ajedrez, creo que tenía como 10 años, y fue en una noche, yo el siguiente día llevé la tabla, llevé las piezas y me puse en el colegio a enseñárselas a todos en mi salón, enseñarles a jugar ajedrez. Nadie me hizo caso, nadie quiso jugar, y no era que me gustara el ajedrez, simplemente quería enseñarlo, y así con todos los otros deportes o todas las otras cosas en mi vida, me gusta enseñar. Entonces, cuando Dios me hizo el llamado a enseñar la Biblia, tomó sentido mi pasión, tomó sentido aquello por lo que yo siempre había sentido o había tenido emociones al respecto. Tomó sentido y tomó propósito, y ahí me di cuenta que había nacido para esto. Había nacido para enseñar no cualquier cosa, sino la Biblia. ¿Y nunca hubo conflicto, deseos de ganar dinero? Todo eso todavía los tenés. Y eso provoca un conflicto, obviamente. O la dificultad de someterte a mí, ya no como papá, sino como tu jefe. Sí. Durante mucho tiempo me negué a enseñarlo y dije que no era para mí, porque hay muchas limitaciones en el ministerio y hay muchas cosas a las que hay que negarse, hay muchas cosas materiales a las que hay que negarse y yo quería algo totalmente diferente para lo que fui creado. Sí, quería vivir de arquitectura y en arquitectura se gana muy bien. Bueno, no te inquieta nada. ¿Qué? No sé, era espontáneo esto. Sí, pero ¿qué me inquieta? No, alguna duda más. Yo no, vos. Es que no era entrevista. Bueno, ¿sabes qué? Y ya que, bueno, contanos entonces, vos contanos cómo sabes que está llamado, porque yo siento que me tiene aquí contra la pared. Contanos vos. La verdad es que lo hice a propósito, porque yo estuve contra la pared igual, porque yo también tuve dudas si esto era lo mío o no, aún peor, yo me resistí quizás más que vos. Yo creo que tu generación y la mía en nuestra iglesia tiene una diferencia que la tuya la hace ventajosa. Es que mi generación creció en un contexto sin Dios, sin fe. Sé que la mayor parte de los de mi edad, nuestro antecedente es familias en alcoholismo, promiscuidad, adicciones. Ir a la iglesia tal vez en diciembre. Tu generación, o sea, nuestros hijos ya crecieron escuchando del Evangelio y aunque no tuvieron los mejores papás, no fuimos perfectos, lo que sí fue bueno es que crecieron sabiendo que la Biblia era palabra de Dios. Aún con todo y ello, vos tuviste el conflicto, como yo también lo tuve, saber si esto era lo mío o no. Y estoy no intentando
que compartamos nuestro testimonio. Estoy intentando crear un contexto para hablarles sobre la palabra importante en el estudio de hoy. Es inspiración. ¿Es que hubo algún momento en que el Espíritu Santo te inspiró y dijiste, nací para esto? También hubo un momento en que el Espíritu Santo me inspiró y yo supe que nací para esto. Pero llegar a esa conclusión significó un conflicto de emociones, de recursos, de dudas. Vos tenías dudas sobre tu habilidad para hablar en público. No es que tal o sea tartamudo, pero no es de fácil expresión. Sé que no lo parece en el púlpito, pero abajo del púlpito ustedes lo comprobarían. Y en cuanto a mí, las limitaciones son muy largas como para contárselas ahorita. Pero todo eso nos amarra y nos hace preguntarnos, ¿es esto lo nuestro o no? Y creo que es oportuno decírselos porque es probable que hayan hombres y mujeres de mi edad que se estén preguntando a esta altura, ¿es que Dios me está llamando a hacer algo o es mi pura carne, mi pura emoción? Como también hay una cantidad de jóvenes de la edad de Talo que deberían estarse preguntando, ¿es que el Espíritu Santo me está inspirando y me está diciendo que me está llamando para hacer algo para Él? Bueno, en ese contexto, nuestro estudio de hoy, debo decirte, para responderte, porque no lo hice igual, que yo fui obligado al seminario. Para los que no saben qué es seminario, en nuestro contexto no es internarse. Nuestro seminario es como ir a la universidad, en donde usted toma una carrera y 1 o 2 o 3 noches, de acuerdo a las materias que usted quiera tomar, así viene a recibir 2 horas clase cada día de esa materia a la semana. Yo fui obligado. Si no me hubiesen roto el brazo en 2 partes, yo nunca hubiera estado en el seminario, aun cuando al igual que vos me gustaba enseñar. Cuando me partí el brazo, el médico dijo, ya no podés jugar más básquetbol o voy a tener que cortarlo si te lo volvés a romper. Porque le pusieron una placa y largo contar, pasé 1 año y medio con yeso y en terapias. Cuando fui al seminario, mi amigo, el director, dijo, ¿solo así vas a entender? O sea que mi inspiración fue un yeso y 2 años de invalidez. Por cierto, ¿tuviste algo así? No, yo fui obediente. Bueno. Y aunque lo dice en forma graciosa, la verdad es que también eso es parte de la enseñanza de hoy. Quienes quieren ser sensibles a la voz de Dios no van a terminar como yo. Que al fin de cuentas puedo decir que un brazo roto y 2 años de invalidez, poca cosa es. Que me lo hubieran cortado, la consecuencia sería mayor, ¿no? Pero fue mucho mejor ser sensible. Porque curiosamente, Talo fue llamado a los 19, yo fui llamado a los 20. Fue la misma época en que Dios nos llamó. Pero él y yo no es importante. Es importante tomar esto para trasladar la pregunta a ustedes. ¿Y qué si el Señor los está llamando hoy? ¿Van a ser sensibles o no van a ser sensibles? Bueno, llegué al seminario y estoy trayendo todo esto a colación porque el escritor, el maestro referente para mí en el capítulo que vamos a estudiar hoy, toca el tema inspiración en ese capítulo. Y yo inspiración lo aprendí en mi primera clase en el seminario, que ahora les quiero compartir. De hecho, el seminario me enseñó en la primera materia, que se llama Doctrinas Bíblicas, que a partir de entonces íbamos a estudiar teología. Teología. Y teología era una palabra, digo era porque imagine 30 años atrás, una palabra compuesta. Teos significa Dios y logos significa tratado. Que íbamos a estudiar un tratado usando el método científico respecto de
Dios. Y note que con acento digo de Dios y no estudiar a Dios, porque nadie puede estudiar a Dios. Dios permite que estudiemos de Él en lo que está en la Biblia. Si la Biblia es esta pizarra, entonces ese es nuestro marco teórico. La teología inmersa en este marco llamado doctrinas bíblicas. Hay cantidad de doctrinas, desde teología propia, cristología, neumatología, antropología, martiología. Pero se llega a bibliología, que es nuestra temática de hoy. También palabra compuesta, biblio y logos. Biblio sabemos que es una biblioteca y logos sabemos que es un tratado. Así es que bibliología es parte de la teología sistemática que estudia todo lo que tiene que ver con la Biblia. Y la Biblia se da al hombre en dos conceptos: revelación e inspiración. E inspiración es nuestro tema de hoy y de lo que nos vas a explicar. Sí, es que cuando ustedes piensan sobre la bibliología, estamos refiriéndonos a estudiar sistemáticamente la Biblia. Entonces, al leer la Biblia, al estudiarla, nos vamos a dar cuenta que Dios utilizó a bastantes hombres y mujeres comunes y corrientes, como ustedes y como yo, para escribir su palabra, para escribir su voluntad, para escribir lo que Él hizo. Dentro de la revelación tenemos algunas cosas como la providencia, la naturaleza y cosas así que no podemos profundizar en eso, pero que Dios lo utilizó. Ahora, también tenemos que le dio inspiración a algunos hombres. ¿Y qué es la inspiración divina? ¿De qué trata? ¿Cómo los utilizó para poder escribir la Biblia? Es que esto es lo que más me encanta sobre nuestro Dios. Y es que Él no anuló las habilidades o la personalidad de los hombres que Él usó. Al decir no anuló su personalidad, estoy diciendo que no les dijo como un dictador, ya no sean así, no me funcionan así, sino que así como ustedes son, así los voy a usar. Con sus capacidades, con sus talentos, con sus sueños, así los voy a usar. ¿A qué te referís, Carlos? Ponenos un ejemplo porque a lo mejor no está quedando muy claro. Es que si ustedes se recuerdan, Pedro fue utilizado por Dios para ser el líder de la iglesia primitiva. Pero acordémonos quién era Pedro. Pedro era un pescador. Era alguien sin estudios. Era alguien malcriado, impulsivo. Pero tenía una gran energía y una gran pasión por Dios. Entonces Dios toma a este Pedro, a este pescador, y lo utiliza para convertirlo no en el líder de la iglesia primitiva, no solo en eso, sino que lo puso frente a una plaza, frente a miles de personas, y lo utilizó ese día con su impulsividad, con sus pasiones, para que más de 5,000 personas aceptaran a Cristo en un día. No dijo: Pedro, no me funcionás porque tus habilidades son pescar. Dijo: Pedro, tus habilidades de pescador las voy a usar para hacerte un pescador de hombres. También utilizó a personas muy estudiadas como Salomón, personas muy sabias. También utilizó a personas también que tenían un grado académico bastante alto como Pablo. Pero no significa que Dios tiene una preferencia de que voy a usar a este grupo y a este no. Significa que Dios solo anda en búsqueda de esto. Escuchen bien, anda en búsqueda de un corazón dispuesto a ser obediente. A una persona que sea como un jarrón vacío para que Él pueda derramar su espíritu y pueda utilizarlo. Sin anular su personalidad. Porque de la forma que Dios nos ha creado, de esa misma forma, Él nos quiere usar. Con nuestros sueños, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras pasiones. No mencionaste al boyero, Ah, sí, que es de mis favoritos. Amós, el profeta boyero. Este tipo cuidaba bueyes.
Esa era su profesión. Andarlos trayendo de aquí para allá, y Dios lo usó para dar un mensaje importante en ese momento a las naciones y al pueblo de Israel. Y cualquiera puede pensar, ¿qué tiene que decir un boyero? Bueno, cuando el Espíritu Santo le inspira y ocupa su personalidad, tiene mucho por decir. Y es apasionante leer su libro, porque no piensen que por ser un boyero va a la universidad y empieza a escribir con un vocabulario académico. Ocupa el léxico de alguien que cuida bueyes, y así está escrito en la Biblia. Dios no anuló su personalidad. Digo que es uno de mis favoritos porque si hay un margen desde un boyero hasta un profeta, bueno, en ese amplio margen de profesiones, artes, ¿qué pollo? A Dios no le importa la diferencia de personalidades entre mi hijo o yo, o la diferencia de gustos entre mi hijo o yo, y sus edades o vuestras preferencias. Es vuestro corazón y vuestra sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, entonces empieza la inspiración, que les dije era el punto de honor. Y cuando usted se siente inspirado, empieza a obedecer. La pregunta que vamos a girar casi durante todos los minutos que vamos a estudiar este capítulo es: si lo que usted está sintiendo es inspiración o puro emocionalismo. Las emociones no son malas en sí mismas, pero cuando usted basa decisiones en puras emociones, entonces se convierte en un vicio y no en una virtud. Pero usted de vez en cuando dice, me gustaría predicar, me gustaría enseñarle a los niños, me gustaría dirigir un grupo, me gustaría ocupar mis talentos de administrador para administrar algo en la iglesia. ¿Qué sé yo lo que Dios les ha puesto? La pregunta es, ¿eso es puro emocionalismo o es el Espíritu Santo hablando a ustedes? ¿Dónde está la respuesta? En inspiración. Entonces, esta mañana, juzguen si lo que tienen es inspiración o locura. Porque igual tuvimos que resolver ese conflicto nosotros. Todo gira alrededor del capítulo de hoy, en donde Dios le dice a Jeremías que escriba un libro. Yo me reí cuando leí esa parte porque recuerdan todo lo que Jeremías ha hecho para que lo escuchen. Dramatiza los sermones, hace monólogos, poemas, colmo, se pone un cepo en la espalda y anda para arriba y para abajo, tal vez alguien le hace caso. De todas las formas imaginables para llamar la atención, ¿se les ocurriría a ustedes decir que van a escribir un libro? Yo creo que esa es la última. Si no quieren escuchar a uno que anda con un cepo arriba y abajo, menos van a escuchar o van a leer un libro. Pero en fin, lo leyó, lo escribió, porque el Espíritu Santo le dijo, vaya y escriba ese libro. Ahí dice rollo, pero es lo mismo, para que la gente escuchara. ¿Saben lo que la gente hizo con ese libro? ¿Perdón? Lo quemó el rey y sus seguidores. Wow, el Espíritu Santo inspiró entonces a Jeremías para que quemaran la palabra de Dios. Eso y más es lo que vamos a estudiar en el capítulo de hoy. Pero vamos a orar y después de orar ustedes van a buscar la reacción de 3 grupos. ¿Cómo reaccionaron ante la lectura de la palabra? Es grupos o persona, pero son 3 reacciones diferentes. Les vamos a dar unos minutos en total libertad, en total silencio. Los buscan, descubren el grupo o la persona, la reacción que estos tuvieron y cómo aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Entienden lo que vamos a hacer? ¿Sí, amén o no amén? Vamos a leer la Biblia y vamos a buscar 3 reacciones distintas de grupos o personas ante la lectura de la palabra de Dios, que dicho sea de paso, también se van a identificar algunos de los presentes en alguno de esos 3 grupos.
Nuestro sermón de hoy, inspiración, Jeremías capítulo 36. Pero antes de leerlo, oramos. Señor, te damos gracias por ser bueno con nosotros, por empujarnos a la iglesia. Reconocemos que aunque Talo y yo sintamos pasión por enseñar, nuestras palabras son vanas, porque lo que el pueblo de Dios necesita es la palabra de Dios, y nosotros somos siervos inútiles. Por eso nos unimos, para suplicarte que seas tu espíritu tomando la Biblia y poniendo en el corazón de todos tu palabra, de modo que podamos vivirla y que podamos crecer en ella. En Cristo Jesús, amén. Jeremías 36, ¿lo encontraron ya? Van a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Cuando encuentren los tres grupos, aprecio, levanten la mano, nos hagan saber para retomar el estudio. Si alguien está sin Biblia al lado suyo y es primera vez que viene, por favor compártala. Por favor, recuerdan levantar la mano cuando encuentran los tres grupos. Nadie ha encontrado uno. Por favor. Oh, Aquí sí, hay uno, sí. 2, Roberto. 3, 4, 5, 6, 7. Se quedó en 7 la subasta. ¿Más nadie? 8.
¿Alguien más? 9. Con 10 llegamos. Ok, 10, 11, 13, oh sí. Bueno, hasta aquí. No sigan leyendo más o se perderán. Por cierto, los de este módulo, yo que ustedes no me volvería a sentar en ese lado. En los 3 cultos nunca hayan nada. Algo debe pasar en ese sector. Bueno, ahora la parte seria. ¿Qué es lo que encontraron? El primer grupo, levanten la mano y díganme. Un montón levantaron la mano, yo ya no. Cristian, los príncipes, está implícito, pero no es parte de. Sí es parte de, pero no dicho así. Hermana Araceli, los que escucharon. Micaías, puntualmente, sí. Ese está en el punto 2. Micaías. ¿Cuál es el 1 y cuál es el 3? Levanten la mano, porfa. El pueblo es el 1. Sin duda, el pueblo es el primero. ¿Y hermano? No son los príncipes. El tercero, ¿sí? Gríteme. No, Baruch es el asistente de Jeremías. Fabricio, el rey y sus seguidores. Si ahí queremos decir implícito los príncipes, bien. Así es que el rey está en tercer lugar. El rey y sus seguidores. Ahora, Fabricio, ¿cómo reaccionó el rey? Si lo resumimos en bien, mal o más o menos. Mal, de acuerdo. ¿Quién dijo Micaías? Hermana, ¿cómo reaccionó Micaías? Bien, de acuerdo. Y los que dijeron el pueblo, ¿cómo reaccionó el pueblo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Vamos que ustedes son el pueblo. ¿Cómo reaccionó? No sabemos en realidad. Finalmente, el pueblo lo vamos a abarcar entre Micaías y el rey, que está dentro de ese grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que sigue de este sermón? Vamos a desglosar los 3 grupos y vamos a concluir en cuál de esos grupos está usted y estoy yo. Ahora, el primer grupo, que es el pueblo, veamos algo curioso sobre ellos. Durante mucho tiempo Dios pasó diciéndoles a través de Jeremías: ayunen, oren, busquen la Biblia, arrepiéntense de sus caminos. Y no lo hicieron. De repente proclaman un día nacional de ayuno y ahora el pueblo decide negarse la comida y buscar a Dios en una asamblea pública. ¿Por qué creen que es ese cambio repentino o ese cambio de la noche a la mañana? ¿Por qué creen que sucedió? ¿Niula? Dice ella que no tenían convicción y se dejaban llevar por lo que los demás hacían. Sí, pero ¿por qué se dejaron llevar hoy por lo bueno y no por lo malo? ¿Allá? ¿Cómo? ¿Por qué estaban asustados? ¿Cómo? Es que se leyó el día del ayuno, pero antes ellos ya habían decidido ayunar. Antes, ¿por qué habían decidido ayunar? El punto que recalcas ahorita es que no se asustaron y por eso ayunaron, porque ayunaron antes de leer. Se asustaron después, si es que se asustaron. Vamos, piensen en la historia, métanse ahí. Piensen que ustedes son ese pueblo y ¿por qué ayunan?
Bueno, se lo voy a preguntar así. ¿Cuándo ayunan ustedes? Nunca. ¿O cuándo buscan desesperadamente a Dios? ¿Y cuál era el problema del pueblo en ese momento? Estaban siendo sitiados. Durante mucho tiempo Jeremías les pasó diciendo, Babilonia viene. Y se reían de él, diciendo, Jeremías, míranos con nuestra prosperidad, ¿cómo va a venir Babilonia? Ahora es todo lo contrario. Ahora tienen a un ejército afuera, esperando para aniquilarlos a todos los que están adentro. Cuando ven la realidad del exterminio que están a punto de sufrir, cambian su corazón a Dios y buscan ayunar. Algo que no habían buscado hacer durante mucho tiempo. Ahora, hay una táctica de guerra que se usaba en los sitios, y es que por cada tienda ellos solían encender una fogata, una pequeña fogata, para que estuviera afuera, los calentara, comieran y todo. La táctica de guerra no era encender solo una fogata por tienda, sino que lo que ellos hacían era encender 4 fogatas por tienda. Entonces, desde adentro de los muros, cuando se veían el ejército, en realidad se veía toda una galaxia o todo un lleno de fogatas. Entonces, si los de adentro pensaban, por cada fogata hay una tienda, y veían toda una galaxia de fogatas, ¿cuántas personas hay esperando para matarme? Eso veían en la noche. Y en el día veían todo un mar de personas esperando para asesinarlos. Entonces, de día y de noche, ellos recordaban estar a punto del exterminio. Es triste como muchas veces esperamos a estar altamente amenazados para empezar a cambiar nuestros caminos y buscar a Dios. Y yo me pregunto si es realmente necesario esperar estar así para empezar a buscar a Dios y ayunar y orar. Perdón, estás insinuando que yo decidí hacer caso de la inspiración que el Espíritu Santo puso en mí hasta que me rompieron el brazo. Sí. Entonces estás insinuando que algunos de los aquí presentes lamentablemente esperan que el doctor diga que tienen una enfermedad grave para volverse a Dios, que esperan que uno de sus hijos está metido en el alcoholismo para que entonces reaccionen y empiecen a ayunar, o que esperan que una de las niñas aquí presentes, cuando se retrasó el periodo menstrual, y no por casualidad, entonces empiezan a ayunar. Eso estás insinuando. Vas a caer mal igual que Jeremías. Pero en realidad eso es lo que estaba pasando. ¿Nos estamos dando a entender? Yo pienso de que no debería de ser así para todos. Pero hay algo más en esa historia. Y es de que Dios busca el momento oportuno para hablar a la vida del pueblo. ¿Por qué el momento oportuno? Es que si le hubiera dicho a Jeremías que escribiera ese libro y lo leyera al pueblo antes del ayuno, otra vez no lo hubieran escuchado. Pero el ayuno fue el momento oportuno porque se hizo una gran asamblea alrededor del templo. Obviamente adentro del templo no iba a caber toda la gente, entonces ellos ya estaban acostumbrados a hacer una gran asamblea alrededor, y los sacerdotes desde el patio exterior dirigían las alabanzas, la adoración, las oraciones, la lectura del Torá y todo eso desde el patio. Entonces desde ahí Baruch se para y empieza a leer el rollo en el momento oportuno que todas las personas desean escuchar, que se han congregado para realmente escuchar. ¿Por qué estoy hablando sobre el momento oportuno? Es que así como Dios utilizó ese momento oportuno para hablarle a la vida de los que estaban en el pueblo, así también deberíamos de hacer nosotros. ¿A qué te referís? Miren, todas las fiestas que estamos haciendo no es porque de repente no tenemos mucho trabajo aquí en la iglesia y decimos, hey, no tengo nada que hacer, planeemos algo nuevo.
No, nos llena de estrés, nos da ansiedad, no dormimos por todas estas cosas, pero lo hacemos para crear momentos oportunos para que ustedes y nosotros podamos evangelizar, podamos traer a nuestra familia bajo una buena excusa, bajo una excusa no tan difícil o no tan fuerte como venir a la iglesia, sino algo un poquito más oportuno como para decirle, vamos a cenar. Y ustedes piensan, bueno, ya se me fue la oportunidad de acción de gracias. Tenemos muchos momentos más oportunos. Todos los fines de semana o todas las semanas, aquí en la iglesia va a ser una fiesta diferente en Navidad. Diciembre es un mes de fiestas para nuestra iglesia. Puede decirle a alguna persona que conversa, este es el momento oportuno, vamos a una fiesta navideña, te voy a llevar a una villa navideña. Vamos a ver las luces. Y tráiganlo aquí. Buscar momentos oportunos. Pero ese es el momento oportuno utópico, el deseable. Pero te voy a decir el momento oportuno real en 30 años de ser pastor, aunque no me siento orgulloso de decir que es el momento oportuno. Porque, y no es una queja, yo sé que es parte del trabajo de ser predicador, cantidad de veces me siento obligado a tener que mencionar, oiga, parece que eso va por mal camino. Cuando lo digo en el momento inoportuno para el que está en medio de eso, soy entrometido, se largan de la iglesia y dicen cada grosería. Y yo termino diciendo, ¿para qué abrí mi boca? Si de todos modos no querían escuchar. ¿Sabe por qué? Porque están en el momento del placer del pecado. Es que, si no todos, casi todos los pecados propinan placer. Es como comerse un pastel. Usted me pone un pay de limón acá, y yo no quiero un pedazo, me lo quiero acabar todo. Y mientras está en mi boca, es un placer exótico. Pero 2 horas después en mi organismo es dinamita, me está destruyendo mi salud. El pecado es igual, en el momento del placer, pero 2 días o 2 meses después, la consecuencia es horrenda. Este es mi punto. Momento oportuno para decirlo, en el hospital. Momento oportuno para decirlo, cuando el abogado puso el citatorio. Momento oportuno para decirlo, cuando su hijo estaba saliendo con una mujer casada. Momento oportuno para decirlo, cuando se estrelló en el carro porque iba bebido. Ese es el momento que se describe ahí, no es el mejor. Yo entiendo y aplaudo, como dijiste antes, que el mejor momento es con sabiduría y sensibilidad, esperar cualquier oportunidad para hablar. Pero lamentablemente algunos, solo como esos, solo en el momento triste del sitio militar. Ahora, cada quien juzgue dónde quiere escuchar a Dios y dónde quiere ser sensible. Porque yo les diría a todas las señoritas, ¿verdad que les caigo horrible cada vez que les digo que ustedes no deberían tener un novio que no conoce a Jesucristo? ¿Verdad que me tildan de entrometido? ¿Verdad que si se me ocurre decírselos a sus papás, me odian? Inoportuno este pastor. Sí, ya sé, piedras no me tiran porque se las voy a devolver. Pero sé que me detestan por eso. ¿Saben cuándo puedo hablar? Cuando el periodo menstrual se retrasa. Entonces dicen, pastor, convoque ayuno, por favor. Exorcismo necesita, no ayuno. Pero eso sí es oportuno. Bueno, cada quien concluya dónde quiere el asunto, si en oportunismo o en consecuencia. Micaías, ya me pasé mucho con el primer punto. Es que para hablar de Micaías tengo que darles un poco de contexto para que ustedes entiendan todo lo que pasó por su mente cuando él hizo lo que hizo. Pero tengo que hablarles de lo que hizo también. Entonces, ¿qué pasó con Micaías? Bueno, cuando Baruch empezó a hablar
la palabra de Dios, cuando empezó a leer el rollo que Dios le había dictado a Jeremías, Micaías se sintió con una gran convicción. Sintió que el Espíritu entró sobre él y tomó a Baruc y le llevó hacia otro grupo de personas y le dijo, por favor, léenoslo. Y eran otros sacerdotes y lo leyó. Y todos dijeron, es palabra de Dios, lo tiene que escuchar el rey y los príncipes. Entonces, en ese momento, Micaías se dio cuenta, si Baruc va frente al rey y lee esto, el rey lo va a asesinar. Entonces, ¿qué hace Micaías? Esconde a Baruc. No solo esconde a Baruc, sino que también esconde a Jeremías. Se da cuenta que son siervos de Dios y los esconde a los dos para que el rey no les haga nada. Efectivamente, Micaías luego toma el rollo, va hacia donde el rey, lo lee, el rey se enoja, lo quema y dice, vayan a buscar a Baruc y a Jeremías y mátenlos. Pero para ese momento, Baruc ya los había escondido. ¿Por qué les digo que es tan importante conocer a este tipo? Es que él era el nieto de Safán. ¿Y quién era Safán? Era otro sacerdote que participó en cuidar a Josías. ¿Quién fue Josías? Fue un niño que estuvo atentado a ser asesinado. Fue un siervo de Dios que quiso ser asesinado porque andaban matando al linaje de David. Un grupo de sacerdotes guardó a este niño hasta que tuvo 8 años y lo presentaron a la Guardia Real y les dijeron a los de la Guardia Real, este es del linaje de David. Cuando los de la guardia escucharon eso, levantaron sus espadas y dijeron, a él serviremos. Y dejaron al otro rey y empezaron a servir a Josías. No solo eso sucedió, Josías también lideró una reforma en el templo. Limpiaron y rehabilitaron todo el templo. Y mientras estaban limpiando el templo, uno de los sacerdotes encontró la Biblia y la llevaron hasta Josías. Josías, cuando encuentra la Biblia, rasga sus vestidos y empieza a llorar y empieza a decir, ¿cómo es posible que durante todos estos años la gente ha estado ignorando la Biblia? Y manda a llamar a Safán y le dice, por favor, léeme y enséñame las escrituras. Y Safán empieza a enseñarle a Josías las escrituras. Y después de ese día, Josías comenzó las reformas más grandes que se vio durante mucho tiempo en Israel. El abuelo de Micaías, al preservar al siervo de Dios y al leer la Biblia al siervo de Dios, pudo salvar a todo el pueblo. Entonces, cuando Micaías empieza a escuchar que un hombre al fin está leyendo la palabra de Dios, él siente la inspiración divina y siente el llamado de Dios. Y dice, así como mi abuelo un día preservó al siervo de Dios, yo también lo voy a hacer. Y déjenme decirles, Micaías no era un buen tipo. Micaías durante mucho tiempo estuvo activo como un sacerdote muy pasivo. Un sacerdote que quizás participó en prohibirle la entrada al mismo Jeremías. Pero hoy que escucha el llamado de Dios dice, no, voy a preservar al siervo de Dios. Y de ahí causó una reforma tan grande en su vida que incluso se convirtió en un profeta contra Joacim. ¿Estás insinuando ahora que Jeremías fue el primero en ser inspirado en escribir ese rollo? Luego Micaías es inspirado en defender ese rollo. Entonces el asunto es que el Espíritu Santo está inspirando hombres para que se escuche la palabra. Y el asunto es de que quizás el Espíritu Santo está inspirando a algunos acá para atender la palabra. Haciendo eco de ello, puse ejemplos negativos en el punto anterior, ahora haré lo contrario, y no porque esté alternando, es que es la verdad.
siento que hay algunos que sí están como Micaías, siendo sensibles al Espíritu Santo. ¿Saben? Y no te conté antes, desde que estamos estudiando Jeremías, he escuchado 7 personas, no, 6 creo, me puedo equivocar, 6 o 7, que han venido a mí y me han dicho, pastor, me voy a casar. Yo digo, ¿por la iglesia? No, también por lo civil. Y las 6 han sido personas que según yo estaban casados desde hace 15 años, porque sus hijos son mayores. Y perdonen si algunos de ustedes están aquí, pero como nadie sabe, excepto ustedes y yo. Y yo no les fui a decir, mire, ¿por qué no se han casado? Estoy seguro que estudiando el libro de Jeremías han recibido la inspiración del Espíritu Santo y han sido sensibles a obedecer, como Micaías, que alguna vez se mantuvo pasivo, pero ahora reaccionó porque él sabe que es el Espíritu Santo. De igual forma, creo que ahorita hay algunos de ustedes que están siendo golpeados por el Espíritu Santo, están siendo inspirados. Ejemplos que están escuchando, Dios los está ocupando para decirles, salí ya de esa pasividad, llevas 20, 25 años haciendo nada por Dios, tu mediocridad. Y el Espíritu Santo les está diciendo, debes hacer algo, debes involucrarte, debes ocupar tus talentos para Dios. Bueno, deciden ustedes si van a ser sensibles a esa voz o pensarán que es puro emocionalismo. A no ser, claro está, que sus vidas es dedicarlas solo para ustedes mismos. Trabajar toda la semana, ganar plata y venir un rato el domingo a la iglesia a ver qué pasa. Si esa es vuestra vida, pues no están en el segundo grupo, probablemente están en el tercero. ¿Cuál es? Es que el rey, cuando recibió el rollo, lo quemó. Ustedes lo leyeron. Escuchó que en ese rollo había un juicio directamente contra él. ¿Por qué? Decía A, B y C cosas que él había hecho y por lo tanto iba a haber A, B y C consecuencias por lo que él había hecho. Entonces él, como un político, dice, voy a esconder mis pecados delante del pueblo y voy a quemar el rollo. Es gracioso como él intentó tratar de menguar la palabra de Dios o tratar de ocultarla, quizás como muchos y de nosotros hacemos, que leemos algo que no nos gustó en la Biblia y decidimos omitirlo y decimos, no, esto no es para mí, esto está fuera de contexto y tratamos de opacarla y si pudiéramos la quemáramos. Pero ¿saben algo? A través de los tiempos hay tantos ejemplos de personas que han tratado de apagar el poder de la palabra de Dios. Diocleciano, en el año 360 y algo, hizo todo un movimiento para quemar todas las Biblias existentes o todas las copias de los evangelios. Y no solo eso, sino que también quemó iglesias en su deseo de parar el evangelio. Y la pregunta es, ¿y lo logró? Aquí estamos. La Iglesia Católica durante mucho tiempo solo permitía la lectura de la Biblia a personas de la realeza o a personas muy santos. Los comunes y corrientes como ustedes y como yo no teníamos acceso. Martín Lutero se levanta y dice, no va a ser eso así, todos deberían de tener acceso. No pudieron opacarla. También se intentó sacar la Biblia de las escuelas de Estados Unidos, la prohibieron. Pudieron prohibirla en las escuelas, pero no pudieron prohibirla en el corazón de miles de cristianos que siguieron proclamándola. Durante la historia han habido muchas personas que tratan de opacar la Biblia y no pueden hacerlo porque es la palabra de Dios. En sus vidas también hay muchas cosas sucediendo para tratar de opacar la Biblia en sus vidas, para que ustedes olviden la inspiración que Dios les ha hecho. Y es nuestra oración de que hoy hay algunos como Baruch que al escucharla se hayan sentido llamados otra vez a lo que fueron desde el principio.
Está el pueblo, somos ustedes y nosotros. Ahora decidan en qué grupo ustedes se van a derivar. Los que como Micaías reaccionan para bien ante la palabra de Dios, o los que como el rey intentan quemarla. Sí, yo sé que ustedes no regresarán a casa y tomarán la Biblia y la pondrán en una fogata. Pero es un poco parecido regresar a casa y no volverla a leer. Es parecido no intentar vivirla. Es parecido no querer ser sensible al Espíritu Santo con lo que Él está poniendo hoy en sus corazones. En Bogotá me pasó algo de lo cual agradezco a Dios y por eso lo comparto. Al terminar de predicar, vi un hombre que estaba derramando lágrimas y yo sentí que él estaba así porque había pasado algo como lo que yo hace 30 años pasé. Es decir, cuando creí que debía ser pastor, yo me preguntaba, ¿es mi carne, es mi emocionalismo o es el Espíritu Santo inspirándome? Así es que con todas y las dudas le dije, ¿me regalás un rato afuera? Mientras platicábamos, supe que es el gerente de una compañía multinacional en Sudamérica. Por su edad, me imagino que sus costos de vida son altos. Y mientras hablábamos, lágrimas en sus ojos, así que yo le dije, te voy a pedir disculpas porque lo que te voy a decir yo no estoy seguro que el Señor me lo puso. Creo que Dios me lo puso y por eso me atrevo. Pero si me equivoco, perdóname. Él dijo, adelante. Creo que estás consternado porque el Espíritu Santo te está llamando a hacer algo más para Él. Y no sabes qué hacer, no sabes si seguir con tus negocios o atender esa voz. Él entonces derramó más lágrimas y me dijo, mi cuerpo se eriza porque vos no sabés de mi vida. Y yo sonreí y le dije, no necesito saberlo. Creo que todos los hombres que amamos al Señor alguna vez pasamos ese conflicto. Y creo que esta mañana hay otros hombres y mujeres, jóvenes y adultos aquí, que están en esa posición. Quizá no van a derramar lágrimas, pero saben que el Espíritu Santo les está diciendo que deben hacer algo. Y quizás no saben cómo o no saben qué. Mi invitación es, den crédito al Espíritu Santo. No todo lo que pasa en nuestras emociones es nuestra carne. La Biblia enseña que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu lo que Él quiere que hagamos. Den crédito a Él. Busquen por favor la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. En el índice va a ser fácil que la hallen. Y deben buscarla porque debemos memorizar estos dos versículos durante la semana. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Está al final de sus Biblias, pero recalco que es más fácil en el índice. ¿Lo encontraron? Primera carta de Pedro, vamos al capítulo 1. Ahora vamos al versículo 24. Y en voz alta repiten conmigo. Porque, no, paren, muy suave, con mayor voz. Porque es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Saben? La palabra del Señor va a permanecer. Usted y yo y nuestra filosofía no. Lo más sabio es ser sensible al Espíritu Santo y obedecer su voz. Señor, gracias por ministrarme, por exhortarme.